Dos países escandinavos a las puertas de la OTAN. Finlandia confirma de manera oficial su intención de solicitar su ingreso pese al rechazo de Rusia, lo que pone fin a casi 8 décadas de no alineamiento. Por su parte, el Partido Socialdemócrata de Suecia, en el poder, ya aprobó su candidatura a la Alianza Atlántica. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La OTAN dispuesta a recibir a Finlandia y Suecia con los brazos abiertos. Según la ministra alemana de Exteriores, Baerbock, su país prepara todo para que el proceso de ratificación sea rápido. Las reticencias de Turquía pueden suponer un obstáculo, ya que cualquier decisión sobre una ampliación requiere la aprobación unánime de los 30 miembros. En Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, las tropas rusas se han replegado como resultado de una contraofensiva, según informan las autoridades locales. Y elecciones cruciales en el estado federado más poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia. Los conservadores de la CDU defienden su posición de primera fuerza, aunque no podrán gobernar con su actual socio liberal del FDP, que se lleva un duro revés. Los socialdemócratas del SPD registran su peor resultado en ese land. Enseguida todos los detalles. Finlandia, país que comparte mucha frontera con Rusia, anuncia oficialmente que solicitará el ingreso en la OTAN. Se espera que el Parlamento finlandés respalde la decisión en los próximos días. En cuanto al otro aspirante escandinavo, Suecia, el Partido Socialdemócrata al que pertenece el gobierno sueco, dio su visto bueno a una candidatura. Falta, eso sí, convencer a Turquía de que avale la ampliación. Supone una ruptura radical con el pasado y algo inimaginable hace unos meses. En Helsinki, la capital de Finlandia, la primera ministra Sanna Marin anunció la decisión de ese país de solicitar ser parte de la OTAN tras décadas de neutralidad. Hoy hemos tomado una importante decisión en cooperación con el gobierno y el presidente de la República. Esperamos que el Parlamento confirme la decisión de solicitar el ingreso en la OTAN en los próximos días. Se basará en un mandato fuerte. Finlandia comparte una frontera de más de 1.000 kilómetros con Rusia. Tras la ofensiva rusa contra Ucrania, la opinión pública se inclinó a favor de la adhesión a la OTAN. El temor a que su vecino lo ataque fue decisivo. La decisión llega justo cuando los ministros de Exteriores de los países miembros se reunieron en Berlín. El secretario general de la OTAN estuvo presente por videoconferencia, celebró la decisión de Finlandia y animó a Suecia a seguirla. Sería un momento histórico. Su ingreso en la OTAN aumentaría nuestra seguridad conjunta. Demostraría que nuestra puerta está abierta y que no compensa iniciar una agresión. La anfitriona de la reunión, la ministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock, fue aún más entusiasta. Si Suecia y Finlandia están preparados, nosotros también. Gracias. Sin embargo, Turquía ha expresado sus reservas a la hora de permitir la adhesión de los dos países nórdicos. Ankara les culpa de dar cobijo a activistas kurdos que Turquía considera enemigos del Estado. Debería haber garantías absolutas de seguridad. No solo importan los dos países candidatos, sino también los estados aliados. Tienen que dejar de apoyar a organizaciones terroristas. Sin embargo, hay confianza en que esas diferencias se resuelvan con rapidez y no habrá ningún cambio de inmediato. El Parlamento finlandés debe ratificar la decisión y el proceso de adhesión a la OTAN podría prolongarse hasta un año. Todavía queda pues un poco, pero se allana ese camino para la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. Berlín fue escenario de esa cumbre informal de la alianza que ha seguido para nosotros nuestro compañero Andrés Goldschmidt, ahora en el barrio gubernamental, el corazón de Berlín. Andrés, vamos a ver, ¿persiste la reticencia de Turquía al ingreso de estos dos países? Ana, persiste, pero a diferencia de ayer, hoy tenemos algunas pistas más concretas sobre las exigencias de Turquía. Por ejemplo, como veíamos, más apoyo en su enfrentamiento a organizaciones kurdas. Recordemos que, por ejemplo, incluso Estados Unidos apoyó militarmente a una de estas milicias en Siria, de manera que
¿Qué forma tomará este apoyo? Todavía es algo por verse. También está el tema de las restricciones de exportaciones de armamentos a Turquía, impuestas, por ejemplo, también por Estados Unidos. Sobre las negociaciones no se ha filtrado nada concreto. El ministro de Exteriores turco hoy, Mevlut Cavusoglu, dijo, por otra parte, que Turquía sí apoya la política de puertas abiertas de la alianza. Vamos a ver cuál es el balance, Andrés, de esta cumbre informal en Berlín este fin de semana. ¿Con qué te quedas? Bueno, sacando este tema de Turquía, sí el apoyo unánime al ingreso de estos dos nuevos miembros, Finlandia y Suecia. Annalena Baerbock, lo veíamos, ya dijo que estos dos países ya son miembros, solo le falta el carnet, y además anunció que Alemania ratificará de manera extra rápida el ingreso de estos dos países cuando se haga normalmente. Y además, esta idea que ya se está haciendo una consigna, y es decir, que Ucrania puede ganar la guerra. Lo dijo Jens Stoltenberg, hoy el vicesecretario general de la OTAN, fue más allá, dijo que la OTAN va a ayudar a Ucrania a ganar esta guerra. El problema es qué significa ganar esta guerra. ¿Se refiere con eso al retiro de las tropas rusas de Ucrania? ¿Se refiere a la recuperación del control por parte de Ucrania de los territorios separatistas en el este del país? ¿Qué sucederá con el estatus de Crimea? Son todas preguntas cuya respuesta, dicen los líderes occidentales, cuando se les pregunta, debe dar Ucrania en tanto Estado soberano. Cumbre informal de la OTAN en Berlín, con algunos interrogantes, pero con un análisis de nuestro compañero Andrés Goldschmidt. Muchísimas gracias. Feliz domingo, Andrés. Y en Ucrania las tropas rusas se repliegan de Kharkov, la segunda mayor ciudad de ese país, al noreste de Ucrania, según informaban este domingo el ejército ucraniano. Las tropas confían en que la contraofensiva de los últimos días les permita ganar tiempo hasta la llegada del armamento de precisión prometido por los aliados occidentales. Quienes vuelven a sus hogares o a lo que queda de ellos tras la retirada de tropas rusas encuentran un rastro de destrucción. Otra ciudad en ruinas. Las tropas rusas se han retirado de la región de Kharkov, pero dejan a su paso un rastro de devastación. Durante semanas, la segunda mayor ciudad de Ucrania fue bombardeada y sus habitantes se vieron obligados a huir. Muchos de ellos escaparon a Polonia. Caen bombas sobre Kharkov. Antes era una linda ciudad y ahora está destruida, por eso huimos a Polonia. Nadie esperaba esto, nuestra ciudad ha desaparecido. Nuestros chicos luchan por una Ucrania libre. Todo esto es muy duro. Un video publicado por un comandante separatista muestra cómo cae munición sobre la acería de Azovstal en Mariupol. Las autoridades ucranianas acusan a Rusia de lanzar allí bombas de fósforo, un hecho que no se ha podido verificar. Grupos de derechos humanos exigen hace tiempo prohibir esa munición por las graves quemaduras que provoca. Cientos de combatientes ucranianos llevan semanas atrincherados en la acería, pero con el aumento de la ofensiva rusa es probable que no puedan resistir mucho tiempo más. Nos ocupamos ahora de otros temas y de esas elecciones regionales clave que se han celebrado este domingo en el estado federado más poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia. Los conservadores de la Unión Cristiano-Demócrata se confirmaron como primera fuerza en la región con casi un 36% de votos según los últimos resultados. Triunfaron también los verdes, que casi triplican sus votos sumando un 18%. Por el contrario, el Partido Socialdemócrata cayó hasta un 26%, obtuvo el peor resultado de su historia en ese estado. Pérdidas también para los liberales, que rozan el mínimo del 5%, y la ultraderecha de Alternativa para Alemania, que no llega al 6%. Así las cosas, es probable que conservadores y ecologistas negocien la formación del nuevo gobierno. Pues sí, elecciones regionales clave en Renania del Norte-Westfalia. Ya lo ven, nos acompaña en el estudio nuestro analista político Emili Vinagre. Emili, lo acabo de comentar, el SPD se ha llevado un varapalo tremendo, ha sido el peor resultado en Renania del Norte-Westfalia.
¿Hay una explicación posible para esta debacle? Bueno, de entrada explicar que no es un retroceso que venga de ayer, es un retroceso que viene experimentándose ya en esa región en concreto, ese Estado federado. Durante décadas ha sido el Partido Socialdemócrata, ha gobernado durante casi 40 años de forma consecutiva y, sin embargo, desde mediados de los años 90 ha ido retrocediendo en intención de voto. Tenía más del 50% de los votos hasta este prácticamente 27% registrado hoy. Eso es una parte de la explicación. Otra parte de la explicación podría ser factores externos a la región. De hecho, ha sido una de las elecciones donde los temas regionales, locales han tenido menos peso. La guerra en Ucrania, las consecuencias de la guerra en Ucrania para Alemania, el tema de la inflación, la más alta en 5 décadas, también el tema de la seguridad energética, del suministro energético en una región eminentemente industrial ha tenido también un valor importante y, por supuesto, la valoración que han hecho los electores de la gestión del gobierno y, en primera persona, la gestión del socialdemócrata, el canciller Olaf Scholz, en niveles bajos de popularidad, y seguramente todo eso ha tenido un peso hoy en las elecciones. Y es lo que te quiero preguntar ahora, ¿qué consecuencias tienen resultados regionales en este Land, que es el más poblado, el más grande de Alemania, para la coalición de gobierno? Bueno, esta era uno de los primeros test electorales grandes después de la formación del tripartito, después de las elecciones de septiembre del año pasado, el Estado federado con casi 13 millones de votantes y, sin embargo, pues son unas elecciones regionales que no van a provocar una debacle o que el gobierno se tambalee de alguna manera, aunque 2 de los 3 miembros de la coalición, socialdemócratas y liberales, han experimentado un retroceso notable, muy importante. Sin embargo, sí que va a haber algunas consecuencias a nivel de reorganizar, a nivel interno de esa coalición, los pesos, los equilibrios de poder de alguna manera. Con esos 2 partidos y los principales representantes de esos 2 partidos en el gobierno, el canciller Scholz por parte socialdemócrata, el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, de alguna manera, y teniendo en cuenta que en esa tripartito, otro gran partido que es el Partido Ecologista de los Verdes, en cambio sí que lleva con estas elecciones 2 consecutivas con resultados récords, podríamos decir. Y no solo con resultados récord, han triplicado el resultado de 2017. ¿A qué se debe el éxito? Pues principalmente a 2 factores. Por un lado, la popularidad de los 2 principales ministros ecologistas en ese gobierno. Por un lado, a la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, a quien pues hemos visto gestionando de alguna manera en el exterior o siendo la cara más visible en el exterior del gobierno alemán a la hora de gestionar las consecuencias de la guerra. Es la ministra más valorada del gabinete Scholz. Y otro de los grandes ministros más valorados en segunda posición es el ministro de Economía, Robert Habeck, también ecologista. Eso por un lado, la popularidad de esos ministros en el gabinete Scholz. Y por otro lado, también quizás que la guerra en Ucrania ha puesto sobre la mesa algunos de los temas clásicos de la agenda ecologista, el tema de la seguridad energética, el tema de la necesidad de acelerar la transición hacia fuentes de energía renovables, y eso seguramente ha tenido un peso también hoy. Bueno, han sido elecciones importantes en Renania del Norte-Westfalia, nos la ha comentado Emily Vinagre. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Emily. Nos llegan informaciones sobre un tiroteo que ha dejado al menos un muerto y 4 heridos graves en una iglesia en el sur de California. Todo esto solo un día después de que un total de 10 personas murieran en un ataque armado en un supermercado de Buffalo. Horas después del brutal ataque, un gran número de personas se reúne para consolarse mutuamente en el exterior de este supermercado, convertido en escena del crimen. Quienes estaban haciendo sus compras en este establecimiento terminaron siendo testigos directos de la masacre. Entró en el supermercado disparando. Disparó fuera de la tienda y luego dentro. Oí al menos 20 disparos en el supermercado. Según la policía, el tirador, un supremacista blanco de 18 años, llevaba un rifle de asalto con simbología racista. Disparó a 13 personas y mató a 10. Del total, 11 eran ciudadanos negros. Después se entregó a la policía en el lugar de los hechos. El individuo fue acusado de asesinato en primer grado, el cargo de asesinato más alto en el estado de Nueva York. Conlleva una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional, el mayor castigo en este estado. El sospechoso se declaró no culpable. Los primeros 2 minutos del ataque fueron transmitidos en directo por la plataforma social Twitch a través de una cámara fijada al casco del tirador. Las autoridades pidieron reforzar los controles en este tipo de medios. Existe una responsabilidad y vamos a seguir trabajando para asegurar que los gestores de estas plataformas tengan una responsabilidad ética, moral y también legal para garantizar que un odio semejante no contamine esos sitios.
La transmisión en directo de atentados terroristas por la red es cada vez más habitual. Los extremistas utilizan plataformas de video para difundir mensajes racistas. De momento lo tenemos que dejar aquí. Gracias por acompañarnos. Un buen domingo.